Muy buenos días a todos. Los saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Espero que cada uno se encuentre bien allí en sus hogares o en el lugar en el cual estén mirando esta clase. Sé que Dios una vez más nos permitió que nos podamos volver a encontrar y eso es una bendición enorme, una alegría enorme para mí también. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que es muy importante a nuestro liderazgo y que lo tenemos que tener siempre presente, que tiene que ver con la familia, el cuidado que le tenemos que dar a nuestra familia como líderes. Antes de iniciar, vamos a estar orando por este tiempo que Dios pueda estar guiándonos. Les invito a orar. Bendito y soberano Señor, amante Padre, gracias te damos por esta mañana hermosa que tú nos regalas. Gracias por tu cuidado, por ese amor tan grande que tú tienes con cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tú dirijas esta clase, que tu Santo Espíritu pueda estar sobre nosotros, Señor, que podamos sentir tu guianza, Señor, y que esa sabiduría que viene de ti esté en nuestras vidas, Señor. Te pido tu dirección en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí vamos a estar dando inicio. Voy a estar compartiendo la diapositiva del día de hoy. Muy bien. El título del, es uno de los, ya casi los últimos valores que veníamos viendo del instituto, y este tiene que ver con la prioridad a la familia. Esa atención especial, como decíamos hoy al inicio, que le tenemos que dar a nuestra familia, ese cuidado que ellos necesitan. Cuando hablamos de prioridad, no quiero que pensemos que nos estamos refiriendo a que la familia tiene que estar sobre Dios o que es más importante que Dios mismo. No me refiero a esto, sino que cuando hablamos de este tipo de prioridad es absolutamente del cuidado que le tenemos que dar a nuestra familia, de esa atención especial que tiene que recibir nuestra familia. Ya vamos a ver por qué es tan necesario que nuestra familia sea atendida y sea guiada también a los pies de Cristo. Por eso vamos a referirnos a este tipo de prioridad, ¿no? Sabemos que Dios es nuestra prioridad central. Cuando Dios se vuelve nuestra prioridad, cuando Dios se vuelve el centro de nuestra vida, nuestra familia también va a formar parte de todo esto. Dios nos va a dar el tiempo necesario, las habilidades necesarias para poder guiar a nuestra familia a los pies de Cristo. Entonces, bueno, nos vamos a referir a este tipo de prioridad, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entre prioridades de juntarme con mis amigos a pasar tiempo con mi familia, lo más importante es pasar tiempo con mi familia, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de esto. Valor fundamental. Dios busca hombres y mujeres quienes estén convencidos que la familia es la base de Dios para la sociedad y hagan de su familia una prioridad en el desarrollo de líderes. Dios creó la familia, no es un invento de hombre. La familia es parte del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Podemos decir que la familia es ese regalo que Dios nos da, el cual debe ser cuidado, debe ser atendido. La familia, si nos ponemos a mirar a nuestro alrededor, es la base de la sociedad, es es lo que mantiene a esta sociedad en movimiento, podríamos decir, ¿no? Es la base de nuestra cultura también. La familia cumple un rol muy importante en la sociedad. Pero ¿qué pasa? Si miramos a nuestro alrededor, y quizás también si analizamos un poco nuestras familias, en la actualidad, y quizás también en el pasado, se ven afectadas. Se ven afectadas porque el enemigo está allí y está tratando de destruir este plan perfecto, este plan que Dios armó para las familias. Él está intentando que las familias queden destruidas, que los lazos familiares estén rotos. Y si analizamos nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra propia iglesia, vamos a ver cómo hay familias que se están rompiendo, cómo hay familias que se están separando, hijos que odian a sus padres, esposos que son infieles. Y todo esto va afectando ese diseño perfecto que Dios planeó para la familia.
¿Y por qué? Porque dejamos entrar al enemigo. Y sabemos que cuando el enemigo entra, él hace estragos, él hace desastre. El enemigo viene para matar y destruir, dice la palabra. Nosotros como líderes cristianos, como cristianos, como servidores de Dios, tenemos que hacer frente a todo esto, a toda esta situación que se está viviendo socialmente. No quedamos ajenos a esto. Nosotros como cristianos no quedamos ajenos a toda esta situación, a todos estos conflictos familiares que se viven socialmente. Hoy en nuestros hogares podemos estar pasando por momentos así, donde hay peleas, donde hay gritos, donde hay violencia quizás, donde hay separación, donde está habiendo destrucción. No quedamos ajenos a eso. Y es por eso que nuestra familia más que nunca necesita ser atendida, necesita ser cuidada, para no caer en las garras del enemigo, sino para que pueda ser guiada por nuestro Señor. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que tengamos ese corazón dispuesto de guiar a nuestra familia a los pies de Cristo, que hagamos todo lo que esté en nuestro alcance para conducirlos, para guiarlos, para mostrarle el camino correcto, para que ellos puedan cada día ver en nosotros a Jesús y querer también sentir eso, querer que nuestros hijos quieran reflejar a Jesús, que quieran congregarse, que sientan esas ganas de formar parte de nuestra iglesia. Nosotros como líderes somos los responsables de que esto vaya surgiendo en nuestro hogar. Y la perspectiva de Dios sobre la familia. Decíamos que la familia no es un invento de humanos, sino que es algo que Dios creó, algo que Dios dispuso para el ser humano. Es un regalo, podríamos decir. Y Mateo 22, del 37 al 40, nos dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuál es el primero? Que amemos a Dios. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Dios tiene que ser el que ocupe todo nuestro ser, el que nos guíe, el que nos ayude a avanzar, el que esté impregnado en todo lo que hagamos, en nuestra manera de hablar, de comportarnos. Dios tiene que ser nuestra mayor prioridad. Y el segundo mandamiento que decía, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. El prójimo es esa persona que está cercana a nosotros, esa persona que está ahí al lado. ¿Y quiénes son esas personas? El prójimo más cercano que tenemos son nuestra familia, es nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. ¿Tienes esposo? ¿Eres joven quizás? ¿Todavía no te has casado? ¿No tienes hijos? El prójimo son tu mamá, tu papá, tus hermanos. Tenemos que amarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que preocuparnos por ellos, tenemos que honrarlos. Como jóvenes, si aún no estamos casados, tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Tenemos que velar por ellos. Nuestro prójimo es nuestra familia. Es en ella donde comienza nuestro ministerio. Leyendo esto, ¿no? Es en ella donde comienza nuestro ministerio. Me vino a mente una de las definiciones que uno de los alumnos publicó en el foro que decía justamente esto. Nuestro liderazgo, nuestro ministerio comienza en casa, comienza allí con nuestra familia. Ese es el primer ministerio que el Señor nos da. La primera responsabilidad que el Señor nos entrega comienza allí en nuestro hogar. Comienza allí donde tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Son ellos los que tienen que empezar a ver en nosotros esos cambios, a ver en nosotros esa viva imagen del Señor Jesús. Es nuestro primer ministerio.
Y como es nuestro primer ministerio, tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que cuidarlo, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, como dije, para llevarlos a los pies de Cristo. Es muy importante este ministerio, así como son importantes los ministerios en los cuales estamos dentro de la iglesia o las responsabilidades que tenemos como miembros de la iglesia, ¿no? Algunos son pastores, otros son diáconos, maestros de escuelita. Cada uno tenemos una responsabilidad. Algunos están en el área de comunión, de alabanza, con los jóvenes. Tenemos estas tareas que cumplimos dentro del cuerpo de Cristo, que son importantes, que son necesarias, que requieren una responsabilidad de nuestra parte. Pero también tenemos este ministerio que debe ser atendido y que también tiene que verse esa responsabilidad de nuestra parte. Bueno, liderazgo bíblico y prioridad familiar. Hoy vamos a estar viendo un poquito acerca de este texto de Pablo a Timoteo, perdón, en el libro de Timoteo, donde habla acerca de algunas de las conductas que tiene que tener un líder cristiano, alguien que aspire o que anhela ser un líder cristiano, tiene que tener en sus vidas estas cualidades, estas conductas. Y hay algo interesante. Pablo, en todo el texto, no se refiere a las capacidades que necesita la persona para ser líder, ¿no? Sino que se refiere a la conducta de esa persona. Cómo tiene que ser la conducta, el comportamiento, la forma en que se relaciona, en que se maneja en la vida. Porque Pablo estaba consciente de que las capacidades o habilidades que necesita para liderazgo, Dios las va a dar, Él las va a proveer. Lo que tenemos que hacer de nuestra parte es moldear esa conducta necesaria en nuestra vida. Si yo aspiro, como dice acá, ser obispo, esta versión, o aspiro a alguna consagración, que es una aspiración noble, que es algo que podemos aspirar a eso, tenemos que entonces moldear nuestro carácter, permitir que Dios nos vaya transformando, permitir que Él vaya quitando esas cosas que no van, que no le agradan y que ponga aquellas cualidades, aquella conducta que sí le agrada a Él. Y dice primera Timoteo, vamos a leer este pasaje, pero analizando un poco las características o cualidades que Él pide que tenga este líder conforme a la familia. ¿Cómo tiene que ser con su familia, con su esposa, con sus hijos? Dice, esta es la palabra, esta es palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Esto es muy importante. ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un neófito, no sea que se envanezca y caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. Sigue diciendo en el verso 8, de igual manera los diáconos deben ser honestos y sin doblez, no demasiados afectos al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, y deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Además, estos primeros deben ser puestos a prueba, y si son irreprensibles, entonces podrán ejercer el diaconado.
Las mujeres, por su parte, deben ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos deben tener una sola esposa y gobernar bien sus hijos y sus casas, pues los que ejercen bien el diaconado ganan para sí mismo un grado honoroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Vemos en estos textos, ¿no? Varias, varias cosas que hay que tener en cuenta si uno aspira al liderazgo, cosas que tenemos que tener en cuenta de nuestra conducta. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos ven los de afuera? ¿Cómo me ve mi esposa? ¿Cómo me ve mi esposo? ¿Cómo me ven mis hijos? ¿Soy el mismo en la iglesia que en casa? Muchas veces se escuchan comentarios, ¿no? De que en la iglesia se comporta así, pero en casa me grita, hace esto, hace aquello. En casa no le presta atención a los hijos. Nosotros tenemos que ser íntegros, personas íntegras. Así como esa conducta buena surge en la iglesia, tiene que surgir también en casa. Tenemos que siempre ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Eso tiene que estar en nuestra vida como cristianos. Bueno, requisitos relacionados a la familia, según el texto. Tiene que tener buen cuidador, tiene que ser un buen cuidador de su familia y administrador de la familia. Vamos a ver un poquito, verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Los 12, los diaconados deben tener una sola esposa y gobernar bien a sus hijos y sus casas. Tiene que haber un buen dominio en el hogar, un buen cuidado en el hogar. Tienen que ser buenos administradores de las cosas que Dios nos entrega. Y también tienen que tener a sus hijos bajo sujeción. Ya en la otra parte de la clase vamos a hablar un poco acerca de la educación de los hijos, pero esto quiere decir que nosotros tenemos que saber cómo guiar a nuestros hijos por la senda del Señor, cómo corregirlos, cómo alentarlos para que ellos puedan seguir ese camino. Tenemos que criar hijos respetuosos, hijos que honren y que amen a Dios. Tiene que ser amoroso y tierno. Vamos a ver qué dice el verso 2 y 3. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esto quiere decir que tiene que ser alguien que no tenga tacha, que no tenga algo que le puedan decir, mira, vos sos así, no así. Tiene que ser alguien honesto, alguien íntegro, como decíamos, y que tenga una sola esposa. Después sigue diciendo que tiene que ser hospedador y demás. Amoroso y tierno. Tiene que tener una sola esposa, tiene que ser fiel a su esposa, tiene que amar a su esposa, tiene que ser alguien noble, alguien que genere respeto desde el amor. Tiene que ser alguien humilde. Requisitos relacionados a la relación conyugal. Monógamo, cónyuge piadoso. Monógamo tiene que ver con esto de tener una sola esposa, de ser fiel, de, de ser fiel en su matrimonio, ¿no? De realmente buscar la forma de llevar un matrimonio sano, un matrimonio a la luz de la palabra. Cónyuges piadosos, el cónyuge tiene que ser alguien piadoso. La mujer no tiene que ser calumniadora, tiene que ser alguien fiel, alguien leal, tiene que tener templanza, autocontrol. Tenemos que saber cómo nos dirigimos, cómo hablamos, cómo cuidamos a nuestros hijos, cómo atendemos a nuestro esposo, cómo nuestro esposo nos atiende a nosotros. Moderadas y dignas de confianza. No hay nada mejor que una esposa digna de confianza, donde se pueda hablar, donde se pueda tener ese tiempo de contar las cosas y que haya una confianza real. Que nuestro marido se acerque y pueda decir, mira, yo confío en vos y te puedo hablar de esto porque sé que no vas a salir hablando por ahí. Esposas esposas, y también voy a incluir a los esposos, ¿no? Que cuando estamos con nuestros amigos, no estamos hablando mal de mi cónyuge.
No digo cosas malas de mi cónyuge, sino que lo cuido, que lo aliento. ¿Se entiende? Bueno, requisitos relacionados a los hijos. Esto lo vamos a profundizar un poco más en la otra sesión. Hijos obedientes. La obediencia va a surgir cuando el padre es alguien íntegro. Cuando el padre es alguien que dice y hace lo que dice. Que es alguien que genera confianza. Eso va a ir unido al respeto. Si mi hijo se vuelve obediente a mí, se va a volver respetuoso a mí. ¿Saben por qué? Porque él ve en nosotros esa integridad, esa coherencia, y eso genera respeto, eso genera obediencia. Bueno, y esta es la parte un poco más centrada de la clase, ¿no? Dice 5 características de familias fuertes. Familias fuertes me refiero al término de familias que realmente están dependiendo de Dios. Familias que son sujetas al plan de Dios. Familias que buscan cada día estar más cerca del Señor, cada día reflejar más al Señor. Esto va a hacer que una familia sea fuerte. La primera característica, tiene que haber un fuerte compromiso. Como esposa, como esposo, como hijos, tenemos un compromiso con mi familia, tenemos un compromiso con el hogar. Como padres tenemos ese compromiso de cuidar, de guiar a nuestros hijos. Como esposo, como esposa, tenemos ese compromiso de cuidarlo, de atenderlo. ¿Se entiende? Hay un compromiso. Algunas características. Y en esto es importante algo. Cuando vamos a ir hablando de estas distintas características que se menciona dentro de cada una de, por ejemplo, en este caso, el punto 1, que es fuerte compromiso, estas son las características, yo quiero invitarlos a que ustedes piensen en su familia, en su hogar, esas familias con las cuales usted convive, o en su esposo, su esposa, sus hijos, si los tiene, y que puedan reflexionar si esto se está dando en su hogar o si se está dando lo contrario. Que podamos llevar esto para reflexionar qué tengo que mejorar en mi hogar y qué está bien en mi hogar y qué tiene que ser cambiado. Es importante que nosotros reflexionemos en estos aspectos si queremos realmente que nuestra familia sea una familia fuerte, una familia sujeta al plan de Dios. Bueno, en torno al fuerte compromiso con la familia, dentro de esto, una de las características es las responsabilidades son compartidas equitativamente. En tu familia, las responsabilidades son compartidas. Tus hijos colaboran en la casa, tienen quehaceres dentro del hogar. Tú como esposas tienes tus responsabilidades en el hogar. Como esposo tienes y cumples con tus responsabilidades. Todos hacemos algo para que el hogar funcione correctamente. Otro, todos tienen voz y voto en la toma de decisiones. Como esposa, opinas en las decisiones que se toma dentro del hogar. Como esposo, puedes opinar en las decisiones. O solo uno de los dos toma la decisión. Los hijos pueden opinar, pueden dar su punto de vista. Se trata cuando los hijos ya son más grandes, ¿no? Cuando ya entienden distintos temas. Esto no quiere decir que los hijos van a tomar la decisión por los adultos, ¿no? Sino que se les escucha a ver qué ellos opinan en temas que realmente puede tener cabida su opinión, ¿no? Porque hay temas que como padres tenemos que resolver nosotros. Se permite que los individuos tomen decisiones propias. Un ejemplo, ¿no? Cuando tenemos los hijos ya jóvenes, hijos ya que están saliendo del secundario, acá se sale del secundario con 18 años más o menos, y van a empezar a estudiar una carrera universitaria o ver qué hacer de sus vidas. Dejamos que ellos tomen la decisión de, a ver, ¿qué me gustaría estudiar? Conforme, bueno, al presupuesto que mis padres por ahí tienen para que pueda estudiar o no. ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué carrera puedo elegir? O como padre nosotros tomamos la decisión de decirle, vos vas a estudiar esto, o si no te vas a trabajar. Le dejamos tomar esas decisiones que son importantes para su vida, son decisiones que van a ir marcando el rumbo también de su vida, ¿no? Decisiones
En un niño, ¿no? Un niño, a ver, ahí es un poco más difícil, ¿no? Cuando se trata de niños, porque los padres tienen que estar todo el tiempo velando por ellos, ¿no? Haciendo todo lo posible para que ellos puedan estar bien, que puedan crecer sanos. Entonces se vuelve un poco más difícil esto de las decisiones, pero algo básico, ¿no? ¿A qué puedo jugar? Como padre no podemos todo el tiempo decirle, anda a jugar con tu oso, con tu muñeca, sino que ellos también tienen que tener la libertad de decir, bueno, yo quiero jugar hoy con el rompecabezas y ver si es factible, charlarlo con el niño y llevarlo a que él pueda tomar esa decisión. Es importante que ellos aprendan a tomar decisiones. Bueno, siempre con los niños en estas cuestiones básicas, no le podemos llevar a un niño a tomar una decisión que le pertenece tomarla a un adulto, ¿no? Como padres somos los responsables de conducir el hogar y siempre las decisiones tienen que tomarse con con esa madurez que se requiere, ¿no? Es fácil perdón, es fácil confiar los unos en los otros. Hay confianza en mi hogar. Mis hijos me cuentan sus problemas. Mi esposo tiene esa confianza de hablar conmigo. Mi esposa se acerca y me cuenta lo que le pasa. Es fácil ser sincero unos con otros. ¿Digo siempre la verdad en el hogar? ¿O me conviene quizás más fácil mentir? La confianza y la sinceridad es algo fundamental en nuestro hogar. Y si hoy vemos que esto está faltando, pidamos a Dios en oración que nos ayude a ir construyendo un hogar que tenga confianza, un hogar donde seamos sinceros. Otra característica de esto de este primer punto, nos gusta hacer cosas unos para otros que nos hacen sentir bien a nosotros mismos. Me gusta hacer algo por mi hermano, me gusta hacer algo por mi mamá, por mi papá. En el caso de los esposos, me gusta hacer algo por mi esposa, por mi esposo, y eso me hace sentir bien. ¿Tenemos en alta estima el uno al otro? ¿Estimamos a esa persona, a esa familia que Dios me regaló? ¿O la menospreciamos? ¿Respetamos el rol de que cada uno tiene dentro de la familia? Cada uno dentro de la familia tiene roles. Hay uno que es el proveedor, otro que mantiene ordenado el hogar, los hijos que tienen que ser esos colaboradores, que tienen que aprender, que tienen derechos, pero también tienen obligaciones dentro del hogar y tienen que cumplir con esas obligaciones. Aceptamos que cada uno de nosotros tiene maneras diferentes de hacer las cosas. Quizás mi hija no cocina como yo, un ejemplo, ¿no? Y eso me molesta que no prepare la salsa o el guiso como yo la preparo. Igual le sale bien, pero me molesta que lo prepare así. Son cosas tan básicas que a veces pasan en el hogar y que a veces dejan marcas y son marcas que no son buenas dejar. Entonces tenemos que ir analizando. Elevamos la autoestima de todos los miembros. Estamos ahí alentándolos, acompañándolos, ayudándolos a crecer. Y la pregunta, considerándolo bien, todo esto que fuimos viendo, valoramos a todos y estamos comprometidos con nuestro bienestar como una familia. Valoro a los integrantes de mi familia y estoy comprometido para que ellos estén bien, para que esta familia crezca sana. Bueno, esto tiene que ver con el primer punto que es un fuerte compromiso, ese compromiso que nos liga, que nos une a nuestra familia, a nuestro hogar. El otro, muy importante, tiempo juntos. Pasar tiempo juntos, tiempo de calidad, tiempo de charla, de compartir, de risas. Es importante como familia sacar ese tiempo para estar juntos. Y algunas de las características que podemos ir analizando si se están dando en nuestro hogar son las siguientes. En nuestra familia, ¿tenemos intereses comunes? ¿Nos gusta hacer cosas en común? ¿Pasamos buenos tiempos juntos? Tiempos de charla, de comunión, de edificación, quizás.
tiempos que valen la pena pasarlos. Nos sentimos cómodos unos con otros. Nos sentimos cómodos pasando tiempo, los hijos se sienten cómodos pasando tiempo con sus padres. Los padres se sienten cómodos pasando tiempo con sus hijos. A veces preferimos estar solos, pasar tiempo, hacer cosas solos, cosas con amigos, en vez de con la familia, porque no nos gusta estar en ese ambiente. Si no nos gusta estar en casa, si no nos gusta estar con mi familia, entonces algo está pasando. Hay una alerta ahí. Si prefiero estar en el trabajo, por ejemplo, o prefiero estar con amigos que estar con mi esposa, mi esposo, con mis hijos, algo está sucediendo, algo no está funcionando en ese ambiente familiar. Para darnos oportunidades de hacer cosas nuevas, o siempre hacemos lo mismo. Nos gusta hacer otras cosas, salir a otros lugares. Disfrutamos de actividades familiares simples y económicas. ¿Por qué menciona lo simple y lo económico en esta característica? Lo menciona porque muchas veces buscamos cosas que son costosas porque nos entretienen, hacen que el tiempo pase rápido. Y en cambio las cosas simples, las cosas económicas no hacen que el tiempo pase tan rápido. Y disfruto más. Puedo, por ejemplo, no tan rápido, pero se disfrutan. Si yo amo a mi familia y me gusta al que llamamos hogar, me gusta decir, voy a ir a mi casa, voy a ir a ver a mis hijos, voy a ir a mi hogar. Nos gusta decir esto. Sin decir, ay, tengo que volver a casa. Lo decimos con un tono pesado, con algo que nos genera, no nos genera ese deseo de estar allí. Es porque algo está pasando, algo no está bien en mi hogar. Y tengo que pedir a Dios que me ayude a mejorar eso. Mente interconectados. Sabemos los gustos, las preferencias, las cosas que le enoja a los integrantes de mi familia. Pasamos ratos juntos construyendo relaciones fuertes. Nos reímos a menudo unos con otros. Nos reímos en casa, nos reímos cuando salimos. Me río con mis hijos, me río con mi esposa. Reír es algo sano, es algo bueno en la vida y necesitamos que esto suceda en el hogar. Si en el hogar todo el día estamos con cara de amargados, y disculpen por la expresión, ¿no? Pero si todo el día estamos serios, estamos amargados, estamos deprimidos, eso va a afectar nuestro hogar. Tenemos que buscar tiempos para reírnos juntos. Es importante para nosotros observar las tradiciones y las costumbres familiares. La otra vez noté en una familia una costumbre que ellos tienen y seguro algunas otras familias también lo hacen, que es recibir el sábado juntos. Es una costumbre que ellos tienen como familia, el viernes de la tardecita, ya cuando se pone el sol, se juntan y cada uno realiza una oración, reciben el sábado juntos, tienen ese tiempo en familia. Disfrutamos de esos momentos, disfrutamos de esos tiempos en familia. Disfrutamos de tener actividades no planeadas, espontáneas, juntos. Llegamos del trabajo, quizás ya cansados, pero decimos, ¿saben qué? Vamos a ir a la plaza a tomar un mate. Acá en Argentina se toma mate, ¿no? O tomar un helado. Vamos a hacer esto, vamos a salir, sin haber planeado tanto anticipadamente. Disfrutamos de esos momentos. Bueno, considerando todo, tenemos tiempo suficiente para todos los integrantes, para la esposa, para el esposo, para los hijos, y disfrutamos el tiempo que compartimos juntos. Disfruto el tiempo que comparto con mi familia. No sé cuánto tiempo dispongamos de compartir con nuestra familia. Sé que muchos líderes tenemos muchas responsabilidades. Como pastores, algunos tienen muchísimas responsabilidades, preocupaciones. Como líderes en distintas áreas tenemos que hacer, algunos tenemos trabajos seculares.
Y a veces queda poco el tiempo, pero ese tiempo, esa quizás 3, 4 horas que me queda para estar con mi familia, la disfruto. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Disfruto ver a mis hijos, verlos allí, si son niños, verlos jugar. Disfruto eso. Si ya son adolescentes, disfruto de sentarme a hablar con ellos. Bueno, otra característica, y esta es fundamental, es algo muy importante, la comunicación. Tener una buena comunicación en el hogar. Si no hay comunicación, no vamos a poder resolver conflictos, no vamos a poder conocernos, no vamos a saber cuál es la necesidad del que está a mi lado. Necesitamos que haya una buena comunicación en el hogar. Y la comunicación se puede presentar en 4 niveles. El nivel social, que es el primer nivel, que es la comunicación básica. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Que son frases que todos los días decimos, que tenemos que decir en nuestro hogar. El nivel 2, un intercambio funcional. Es cuando pedimos algo o decimos algo básico. Por ejemplo, hoy te podés encargar de hacer tal cosa, pásame la sal, podés encargarte de cocinar. Son intercambios funcionales, hay una función, algo que hacer después de esa pregunta o eso que se le planteó. El nivel 3, intercambio personal. Hablar en familia acerca de un tema. No hace falta que sean temas profundos, ¿no? Sino sobre la película que miramos, sobre esto que me pasó hoy en el día, cómo me fue en el trabajo, cómo me fue en la escuela. Y el 3 es el intercambio íntimo, esa comunicación profunda que tiene que haber en el hogar. Donde haya confianza va a haber este intercambio íntimo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hay confianza, se van a acercar y nos van a decir, me pasó esto, tengo este problema. Mi esposo se va a acercar y me va a poder contar su problema, su necesidad. Me va a pedir un consejo. Lo mismo pasa con las esposas. Cuando hay confianza vamos a poder hablar sinceramente de lo que nos está sucediendo. Vamos a poder también ser esas personas que escuchamos. Siempre en la comunicación hay dos partes, el que está hablando y el que está escuchando. Nosotros tenemos que, como líderes en nuestro hogar, aprender a escuchar a los integrantes de nuestro hogar. No solo ser los que hablen, sino aprender a escucharlos, a entenderlos, a ver cuál es su problema y aconsejarlos, orientarlos. Veamos alguna característica, si se está dando o no en nuestro hogar. En nuestra familia, en tu familia, en mi familia. ¿Nos gusta compartir nuestros sentimientos los unos con los otros? Un ejemplo, me hiciste enojar y le contamos por qué me hiciste enojar. Estoy compartiendo un sentimiento, estoy compartiendo lo que me pasó, lo que me lastimó de lo que hiciste. O lo guardamos todo eso. ¿Qué hacemos? ¿Es fácil dar pie a los sentimientos de los otros? ¿O solo estamos como padres quizás o como hijos lo que a mí me está pasando y no veo lo que le está pasando a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo? No veo cómo se está sintiendo él. Nos escuchamos, nos escuchamos. Lo puse en mayúscula porque es fundamental escucharnos. Respetamos el punto de vista de cada quien. Hablar de los problemas es importante para nosotros. Hablar de esto que me está pasando, de este problema que tengo, es importante. O de esto que me molestó, que hiciste. Es importante hablar de eso. O vamos acumulando todas esas cosas en nuestro corazón. Y no es bueno ir acumulando todo eso, es bueno hablarlo, porque cuando hablamos buscamos una solución. Cuando no hablamos, vamos guardando en el tintero, como dice la frase, ¿no? Todas esas situaciones, todos esos problemas, todos esos conflictos, y va a llegar el momento que eso va a estallar. Y es ahí donde el hogar comienza a quebrarse, comienza a destruirse. Y no queremos que eso suceda en nuestros hogares. Damos oportunidad a los otros que se expliquen.
Dejamos que ellos se expliquen por qué hicieron eso o por qué reaccionaron de esa forma. Compartimos bromas juntos, nos reímos juntos, como decíamos hoy. Disminuir el uno al otro no es frecuente. Tratar de rebajar, por así decirlo, al otro, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, es algo que no es frecuente en el hogar, o es algo que a menudo se hace. Decirle a mi hijo, no servís, no sos bueno, tu hermano es mejor. Son cosas que llevan a rebajar a la persona. Y esto no está bueno que suceda en el hogar. No nos gritamos, sino que hablamos con calma, tratamos de llegar a un acuerdo, o todo el tiempo estamos gritando como locos, por decirlo de alguna forma, en el hogar. Considerando todo, ¿nuestra comunicación es eficaz? ¿Estoy teniendo una comunicación eficaz, abierta con mi familia? Son bastantes características. Voy a estar subiendo el Power después, la verdad que es importante tomarnos un tiempo y analizar cada una de ellas. Apreciación y afecto uno por el otro. Este es un punto muy lindo, ¿no? Que haya ese afecto, esa apreciación, ese amor en la casa, ese amor en la familia. Y las características. En nuestra familia nos apreciamos y lo hacemos saber. Le digo a mi esposo, te amo, te quiero. A mis hijos, los abrazo. Les hago saber que los aprecio. Disfrutamos de ayudarnos mutuamente. Nos gusta mostrar cariño. Nos sentimos cercanos el uno del otro. Nos gusta ser amables con el otro. Nos gusta abrazarnos. Disfrutamos de ser atentos unos con otros, de tener esos pequeños detalles. Podemos perdonarnos. El perdón en el hogar es una base importante. Si no hay perdón, hay destrucción, hay orgullo. Y acumular orgullo en nuestro corazón no es nada sano. El orgullo es un pecado. Y para que ese pecado sea derribado, nosotros tenemos que aprender a perdonar. El perdón es necesario en casa. Valoramos las cualidades del otro. Valoramos lo que el otro sabe hacer, sus dones. O todo el tiempo nos quejamos de mi esposo, me quejo de mis hijos se quejan de mí. ¿Qué hay más? ¿Quejas o admiración, valoración en el hogar? Considerando todo, ¿tenemos gratitud y afecto los unos a los otros? ¿Le doy gracias a Dios por esa familia que Él me regaló? ¿Tengo afecto por ellos? ¿Siento amor por esa familia? Bueno, y el último, habilidades para resolver problemas y crisis. En nuestra familia, ¿las crisis nos han ayudado para que crezcamos más? Para resolver una crisis es necesario hablar. Y si nosotros hablamos, si nosotros buscamos una solución en conjunto, esa crisis seguramente nos va a ayudar a crecer como familia. Una crisis ayuda a ser más fuertes nuestras relaciones y nos une más. Nos ayuda a ser más fuertes, estar más unidos. Esto si resolvemos la crisis, si buscamos la forma de resolver la crisis, si le hablamos, si hablamos de esto que está pasando en el hogar, de este problema que estamos teniendo. ¿Es fácil encontrar las soluciones para nuestros problemas cuando hablamos de ellos? Es siempre importante cambiar las cosas que podamos. Es importante, si yo veo que una conducta que tengo no está buena en casa y está afectando mi hogar y la puedo cambiar, entonces le pido a Dios que me ayude a cambiar ese comportamiento, porque eso va a ser de bendición para el hogar. El otro, ¿podemos trabajar en conjunto para solucionar los problemas difíciles de la familia? ¿O cada uno trata de resolverlo de su manera, a su forma? Y nunca se llega a un acuerdo, nunca se llega a terminar de resolver ese conflicto. Queda allí en el tintero, como decíamos hoy. Podemos enfrentar problemas diarios con confianza. Problemas diarios. Cosas habituales que nos pasa, una discusión, nuestro hijo que se enoja por algo. ¿Podemos hablar de eso? ¿Lo podemos resolver?
respaldarnos unos a otros, sustentarnos, ayudarnos, acompañarnos, estar allí para el otro. Descubrimos siempre que algo bueno viene de una crisis. Después que pasa el tiempo, que superamos esa crisis, nos ponemos a analizar qué hemos aprendido de eso. Qué bueno pudimos sacar de ese problema difícil el cual tuvimos que enfrentar como familia. Tenemos el valor de asumir riesgos que mejoran las cosas para nuestra familia, como adultos, como padres. Tenemos este valor de decir, bueno, voy a hacer esto porque sé que esto es lo mejor para mi familia. Sentimos que es importante aceptar las cosas que no podemos cambiar. Hay cosas que en el hogar no se van a poder cambiar. Y nosotros tenemos que estar atentos a esas cosas y entender que hay cosas que no se van a poder cambiar. Hay cosas que sí, que se pueden trabajar, que se pueden mejorar, pero hay otras que no. Y pedirle a Dios paciencia, pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe en esos momentos. Considerando todo, ¿vemos los desafíos como oportunidades para el crecimiento? ¿Vemos las crisis que pasamos como familia como una oportunidad para estar más unidos, para crecer, para fortalecer esa relación familiar? ¿O ya vemos una crisis como algo que nos va a destruir como familia? ¿Cómo vemos las crisis? ¿Cómo enfrentamos las crisis? Son las preguntas para reflexionar. Bueno, dice, no te olvides, perdón, que ahí está, no te olvides de reflexionar. Luego de la clase, después que terminemos, durante el día, el fin de semana, está bueno que tú te puedas sentar un tiempo y reflexionar bien en todas estas cualidades que fuimos viendo y analizar, ¿no? ¿Cuál de estas características es la más fuerte en tu familia? Analizar a ver qué es lo más fuerte en mi familia. Quizás es la forma en que resuelven las crisis, quizás es la comunicación que tienen, el amor, el cariño que se tienen. ¿Cuál de esas características es la más fuerte? ¿Cuál es la que más necesito mejorar? ¿Qué necesitamos mejorar como familia? Y sería algo interesante que puedan hacer esto, ¿no? Con su familia. Es interesante sentarse en familia y hablar de estos temas. Que nuestros hijos puedan contar lo que ellos están observando en su hogar. Que nosotros como padres podamos hablar también de eso, como esposos. Es importante realmente tener ese tiempo de sentarnos y ver cómo está nuestra familia. En qué podemos mejorar para que esa familia sea fuerte, para que esa familia pueda llegar a los pies de Cristo. Bueno, y si termino esta parte de la clase diciendo, Dios creó la familia, la diseñó de forma perfecta, pero dejamos entrar al pecado y el pecado hace estrago en todo y en nuestro hogar también. No dejemos que el enemigo destruya el diseño de la familia que Dios creó. Busquemos cada día ser líderes en nuestro hogar. Ese es nuestro primer ministerio. No se olviden de eso. El hogar es nuestro primer ministerio y necesita prioridad, necesita un cuidado especial, necesita ser atendido por nosotros. Tenemos el deber y la responsabilidad de guiar nuestro hogar a los pies de Cristo. Tenemos el deber y la responsabilidad de guiarlos, de conducirlos, de mostrarles cuál es el verdadero camino que deben seguir. A pesar de que la decisión última va a ser de cada integrante de la familia. La decisión de aceptar o no a Cristo va a ser de cada integrante. Es personal esa decisión, pero nosotros tenemos la responsabilidad de guiarlos hacia esa decisión, de mostrarle que es aquello que honra a Dios, de buscar de fortalecer lazos familiares que cada día sean más fuertes, más unidos, que estén firmes y sostenidos de nuestro Dios. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo hasta esta parte de la clase?
Bueno, hermana, nosotros estamos aquí en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, Sí, y pues llegamos el año pasado. La iglesia acá es una iglesia que llevamos 3 años, pero pues no era, era como un grupo muy pequeño. Y bueno, el año pasado empezamos con trabajo con la iglesia. Y algo en lo que nos hemos enfocado mucho es lo que usted está diciendo, la familia, ¿no? sí. Por ejemplo, los temas de nuestros tiempos de ayuno, de comunión, también como trabajamos mucho acerca de la importancia de la familia. Hablamos sobre los roles que cada persona tiene, sobre por qué pues es una bendición, y por qué el Señor la creó con ese propósito que tú me dices, que está manifestando ahorita. Pues es importante saber que pues, vamos ahí bien encaminados. Gracias a Dios. Amén, Gracias, amén. hermano. Amén, sí, es muy cierto, ¿no? Es importante trabajar este tema acerca de la familia, los roles que cada uno tenemos en el hogar. Es importante trabajarlo con la iglesia. Creo que va a ser de mucha bendición que se trabaje estos temas. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir algo? Si no es así, seguimos con la siguiente parte. Y esta siguiente parte tiene que ver con la crianza de los hijos. Y el título es Criando hijos que amen a Dios. Hijos que honren a Dios, que tengan el deseo en su corazón de buscar a Dios. De eso vamos a estar hablando un poquito. ¿Cómo logramos criar hijos que amen realmente a Dios, que lo busquen, que tengan ese deseo? Yo no soy madre todavía, no tengo esta experiencia en la crianza de los hijos, ¿no? Pero bueno, estudiando un poco acerca del tema y con la experiencia que tengo, ¿no? Trabajando con niños y demás, bueno, fuimos armando esta clase, espero que sea de bendición y sus opiniones, sus comentarios, sus formas de criar, creo que van a ser de mucha bendición, principalmente para mi vida. Creo que me van a ayudar a ir entendiendo un poco más el tema acerca de los hijos. Y sabemos que como hablábamos hoy como líderes, como líderes tenemos esta responsabilidad de ir criando a nuestros hijos, de ir guiándolos a los pies de Cristo, como decíamos. ¿Qué pasa? Muchas veces hay casos de líderes que, y con esto no quiero ofender a nadie, estoy hablando de esos casos de líderes donde están excesivamente involucrados en el ministerio, quizás en el llamado que el Señor les hizo, que es algo bueno, o sea, no está mal, está bien que nos involucremos en el llamado de Dios, en todas las cosas que Dios nos llama a hacer, ¿no? En las responsabilidades que tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Pero hay casos donde los líderes están excesivamente involucrados y sus liderazgos sí son eficaces, son exitosos, pero están descuidando su primer ministerio, que es el hogar. Como líderes tenemos que ver la forma, la manera de sí atender el llamado de Dios con todo lo que eso requiere, con toda la responsabilidad y la dedicación que requiere atender el llamado que el Señor nos hace en nuestra iglesia, en la comunidad en la que estamos, pero también tenemos que atender nuestra familia, no descuidar nuestra familia. Tenemos que buscar ese punto donde podamos ser responsables en el llamado de Dios, trabajar en la obra de Dios, poner todo de nuestra parte en la obra de Dios, pero también cuidando nuestra familia, cuidando nuestro hogar, atendiendo a nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos únicamente, excesivamente, digo en estos casos donde ya es excesivo, trabajando único en el ministerio, en el llamado de Dios, y nos olvidamos de nuestra familia? Nuestros hijos van a ir creciendo con una imagen errada de Dios, porque van a ver a Dios como una competencia. Ellos van a querer buscar la manera de competir con Dios por la atención de su papá o de su mamá. Van a ver a la iglesia como alguien a quien se le robó a su papá, se robó la atención de su mamá, de su papá.
Y no está bueno que nuestros hijos crezcan con esta imagen de Dios. La imagen que nosotros tenemos que transmitir de Dios a nuestros hijos es de ese Dios amoroso, de ese Dios cercano, de ese Dios que acompaña, que guía. Y eso nuestros hijos tienen que ver reflejado en nosotros como padres. Como papá, como mamá, nuestros hijos tienen que ver reflejada esa imagen de Dios, un Dios que está cercano. Y para ello nosotros como padres tenemos que estar cercanos a nuestros hijos, tener una relación cercana con nuestros hijos, buscar la manera de conducirlos, sin descuidar obviamente el ministerio, el llamado en el cual Dios nos llamó, pero sí atendiendo nuestro hogar, atendiendo nuestra casa. ¿Se entiende? Bueno. Y la pregunta que quiero traer en esta mañana, ¿cómo lográs, como líder, para que lo piensen, para que lo analices, cómo lográs organizarte para que tu hogar sea atendido, para que tú seas un padre o madre cercano? ¿Cómo lográs organizarte para atender el llamado de Dios, pero también para atender tu casa, para atender a tus hijos? Tenemos que ser muy, muy atentos a estos, ¿no? Los dos necesitan cuidado. El llamado que Dios nos hizo en la iglesia necesita un cuidado especial, necesitamos atención, necesitamos ser responsables en ese llamado. Pero también nuestros hijos necesitan una atención y un cuidado. Tenemos que saber mediar entre estas dos cosas, ¿no? Sin descuidar a ni uno ni al otro. Y para eso, lo que mejor podemos hacer es orar a Dios, pedir a Dios sabiduría, pedir que Dios nos dirija, pedir que Dios nos ayude a atender ambas cosas. Bueno, la promesa de Dios a los padres. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salomón, cuando hablaba acerca de este salmo, ¿no? Cuando él, es una canción, ¿no? De Salomón, y cuando él decía esto, es algo importante, ¿no? Si Jehová no edifica la casa, si Jehová no es el que está construyendo, el que está sosteniendo ese hogar, si Jehová no es la base, entonces en vano estamos trabajando como padres. En vano estamos tratando de construir nuestro hogar, si no es Dios la base. Y quiero usar este texto, esta idea de Salomón, para desarrollar un poco cómo debe estar sostenido nuestro hogar. ¿Cuál debe ser la base, las paredes de nuestro hogar? Vamos a ver un poco esto. Y dentro de esto, bueno, incluimos también a nuestros hijos, cómo ellos deben ser guiados, cómo ellos deben ser sostenidos. Veamos un poco. Lo primero, edificamos sobre el fundamento de Dios. Nuestro hogar, nuestra familia, tiene que estar sobre esa base sólida. Nuestro hogar debe estar construido sobre una base firme, una base sólida, segura. Y esa base, ese cimiento, es Dios. No hay otra base más sólida que nuestro Señor. Cuando Jesús contaba la historia, ¿no? Del hombre que era prudente y el sensato, que uno construyó su casa sobre la roca, el otro sobre la arena. ¿Qué pasó? Cuando vino la tormenta, cuando vino la lluvia, la casa que estaba construida sobre la arena se derribó, se destruyó. La tormenta se la llevó. Pero ¿qué pasó con la que estaba sobre la roca? Permaneció firme. Y esa roca es nuestro Señor Jesús. Esa base, ese cimiento Jesús. No puede ser otra cosa. No podemos construir nuestro hogar sobre otras cosas, sobre otras ideas, sino que la única base firme es el Señor Jesús. Él nos va a sostener. Él va a llevar que nuestra familia sea firme, que nuestra familia sea una familia, un lugar seguro. ¿Y cómo hacemos esto? Esto se logra, estamos construyendo sobre la base firme que es Dios, cuando escuchamos y practicamos su palabra. Cuando en casa se vive la palabra de Dios. Cuando tenemos tiempo donde nos sentamos con nuestro hijo, con nuestra hija, y le leemos la escritura. Compartimos la palabra juntos. Y no solo la leemos, no solo la escuchamos, sino que la estamos viviendo en el hogar. Si la escritura me dice, si Dios por medio de su palabra me está diciendo que tengo que perdonar,
Entonces en el hogar yo perdono. Ahí estoy viviendo la palabra de Dios. Cuando en el hogar dice que, cuando en la palabra dice que nos amemos los unos a los otros, y yo en casa estoy amando a mi hijo, estoy amando a mi hija, estoy amando a mi esposa, a mi esposo. Vivir la palabra de Dios en el hogar nos va a mostrar que estamos construyendo sobre la base firme. ¿Cuándo más vemos que estamos construyendo? Cuando tenemos una relación íntima con Dios. Como padres estamos orando. Cuando padres estamos buscando a Dios. Y le enseñamos a nuestros hijos desde pequeños a buscar a Dios. Les enseñamos a orar. Les enseñamos de que hay un Dios, que dependemos de Dios. Cuando buscamos en familia tener tiempo de comunión, tiempo de meditación, tiempo de oración, ahí estamos construyendo sobre esa base. Y eso es uno de los principios bíblicos para educar a nuestros hijos. Que nuestro hogar se construya sobre el fundamento, sobre la base que es Jesucristo. Ese es el primer principio para educar a nuestros hijos. El otro, el segundo principio, tiene que ver con las 4 paredes de una familia fuerte. Y decíamos que la base es Dios, el cimiento, lo que sostiene, es Dios. Después está, una de las paredes es el ejemplo que damos como padres. Otra pared son las enseñanzas sólidas que le transmitimos a nuestros hijos. La otra pared es la disciplina, la corrección que le tenemos que dar a nuestros hijos. Y también la afirmación, el aliento que le tenemos que dar a los hijos. Y el techo es la oración. La última pared es la oración, es lo que cubre nuestro hogar. Vamos a ver cada una de estas paredes. La pared número 1, liderazgo por ejemplo. Y la pregunta es, ¿soy un padre digno de imitar? ¿Realmente quiero que mi hijo imite mis conductas? ¿Soy un padre digno de imitar? ¿Mi ejemplo refleja a Jesús como padre? Vemos las dos imágenes. Uno de los padres está gritando, hace que su hijo grite, imita la conducta. Está imitando esa conducta de gritar, de ser violento, de odio, de desprecio quizás. Y mi hijo imita eso. ¿Es algo digno de imitar? No, no es algo digno de imitar. Vemos la otra imagen, una madre orando, leyendo la palabra, reflejando a Jesús. ¿Es algo digno de imitar? Y sí, sí es algo digno de imitar. ¿Qué mis hijos están viendo hoy en mí? Quiero que ellos imiten eso que están viendo. Recuerden que nuestros hijos son, son como una viva imagen de nosotros, ¿no? Ellos van a empezar a hacer lo que ven en casa. Ellos van a seguir el ejemplo que están teniendo en casa. Si en casa somos gritones, si en casa decimos malas palabras, nos insultamos, y seguramente nuestros hijos van a aprender a insultar. Cuando estén con sus amiguitos y seguro le van a decir una mala palabra o va a salir un grito o un insulto. Si en mi casa hablamos con amor, somos amables, somos cariñosos, nuestros hijos van a ser así. ¿Cómo quiero que sea mi hijo? Si yo quiero que mi hijo sea un hijo que honra a Dios, y bueno, me tiene que ver a mí honrando a Dios. El ejemplo es fundamental. El ejemplo es el piso que estamos pisando, por decirlo de alguna forma. Es eso que ellos están viendo cada día. Y a nuestros hijos no se les escapa nada, ellos observan todo. Yo no le puedo decir a mi hijo, no mientas, y sabe que yo soy un mentiroso. ¿Se entiende? Es importante tener una coherencia, ser íntegros, como decíamos hoy. La pared número 2, enseñanza sólida. Una enseñanza sólida es aquella que está dentro del corazón de nuestros hijos, que marca a nuestros hijos y que los marca para bien. Es una enseñanza significativa, que a pesar de que quizás él lo aprendió, esa enseñanza se dio a los 5 años, cuando él tenga 30, tenga 40 años, va a recordar esa enseñanza. Va a recordar eso que le enseñamos cuando él era niño, cuando él era adolescente.
enseñándoles la palabra de Dios. Ahí se da enseñanza sólida. Hacer que mi hijo aprenda la palabra de Dios, que memoricen la palabra de Dios, que vivan la palabra de Dios. Proverbios 22:6 dice, dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Si yo hoy los tengo en casa, aún tengo mis hijos viviendo conmigo, tengo tiempo entonces de dirigirlos por el camino correcto. Y cuando ellos se vayan de casa, no se van a olvidar de esas enseñanzas que nosotros le dimos. Eso es algo importante. Enseñándoles a adorar a Dios. Enseñándoles que adorar a Dios es ser obediente a Dios. Adorar a Dios tiene que ver con cómo son nuestras conductas, nuestras actitudes. Con todo eso adoramos a Dios. No solo adoramos a Dios al cantar, no solo en la alabanza, sino que incluye todas las áreas de nuestra vida. Todo tiene que honrar a Dios. Enseñándoles habilidades para la vida. Eso es otra enseñanza sólida. Nuestros hijos tienen que aprender cosas que les sirvan en un futuro para resolver problemas. Cosas que les sirvan hoy para resolver sus conflictos, sus problemas. Enseñándole habilidades. Hoy vemos muchos niños que se frustran, que no saben que ante una situación difícil no saben cómo lidiar con ello y terminan frustrados, deprimidos. Tenemos que enseñarles a enfrentar los conflictos, enseñarles a enfrentar los problemas. Enseñarle de que no siempre va a ser como yo quiero, no siempre voy a ganar, a veces voy a perder. No siempre las cosas se van a dar a mi tiempo y de mi manera. Ellos tienen que aprender eso. Un niño tiene que aprender que no todo lo que él quiere lo va a obtener. ¿Y saben cuál es la enseñanza más sólida en este aspecto? Es enseñarle que todo es conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra voluntad. Dios es el que dispone de todas las cosas para nosotros. Y si Él sabe que eso que le estoy pidiendo no es bueno para mi vida, y no me lo va a dar. O si no es el tiempo para que yo reciba esto que estoy pidiendo. Y Dios sabe por qué no me lo da ahora. Ellos tienen que entender que estamos sujetos a la voluntad de Dios. Es un tema interesante para charlarlo con los adolescentes, con los niños, con nuestros hijos, ¿no? Que siempre estamos sujetos a la voluntad de Dios, a lo que Dios dispone para nosotros. Y enseñarles de que la voluntad de Dios siempre es buena para con nosotros. Quizás hoy la vemos como algo que, por qué Dios permitió esto y no aquello que yo quería? Pero con el tiempo vamos a entender por qué Dios hizo eso en nuestra vida. Y que siempre hay algo bueno detrás de las cosas que Dios hace en nosotros. Tenemos que enseñarles eso. Bueno, pared 3. Disciplina y rendición de cuenta. La disciplina es un tema muy importante. Hoy vemos, en la sociedad hoy vemos que muchos padres, y lo digo como maestra, ¿no? Como me pasó en algunos casos en el jardín de infantes. Hay niños que necesitan disciplina y sus padres, cuando ellos hacen algo que no está bien, los alientan a seguir haciendo eso que no está bien. Un ejemplo muy básico, ¿no? Un niño dice una mala palabra y el padre en vez de reprenderlo por decir una mala palabra, ¿qué pasa? Se ríe, lo alienta. Hacen lo contrario a lo que se tiene que hacer realmente, ¿no? En esos casos. No generalizo a todos los padres, obviamente. Hay casos y casos, ¿no? Bueno, disciplina. ¿Cuándo se da? Cuando hay responsabilidades claras. El niño tiene que saber que como tiene derecho, tiene obligaciones. ¿Tiene derecho a estudiar? Ah, pero tiene la obligación de hacer la tarea, de preocuparse por estudiar. ¿Se entiende? No solo se trata de derechos, sino que el niño tiene que entender que hay obligaciones. Me tengo que levantar y tengo que entender que tengo que ordenar mi pieza, que tengo que ayudar a mamá y a papá en casa, que tengo que preocuparme por hacer mis tareas a tiempo. Mi mamá no me tiene que estar diciendo todo el día, ¿hiciste tu tarea? No, es mi obligación hacerla. El niño tiene que saber que él tiene la obligación de hacer la tarea. Es un ejemplo que le doy, ¿no? Disciplina amorosa. Disciplina amorosa es cuando nosotros amamos a nuestros niños y por eso, a nuestros hijos, perdón, y por eso los disciplinamos. ¿Qué hace Dios con nosotros? Cuando nosotros
erramos, cuando nosotros pecamos, cuando estamos haciendo algo que no honra a Dios, Dios nos corrige, Dios nos disciplina. ¿Por qué nos disciplina? Porque nos ama. Nosotros como padres tenemos que disciplinar a nuestros hijos porque los amamos. No porque los odiamos, no porque los despreciamos. Los corregimos porque los amamos, porque queremos lo mejor para ellos. Un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos y por eso los corrige. Disciplina amorosa se da cuando... Bueno, y acá hay algo interesante antes de pasar a los puntos abajo. No sé si recuerdan el texto de Proverbios cuando habla acerca de la vara de la disciplina, acerca de este tema, ¿no? De que es tan importante que se dé la vara de la disciplina. Y vamos a desarrollar un poquito este tema de la vara de la disciplina. La vara de la disciplina va a ayudar al niño a crecer como un adulto sabio. Cuando yo disciplino, cuando yo corrijo al niño, al adolescente, a mi hijo, lo voy a ayudar a crecer como un adulto sabio. Proverbio 22:15. La necedad va ligada al corazón del joven, pero la vara de la disciplina le quita lo necio. Yo quiero que mi hijo sea sabio cuando sea adulto, entonces lo disciplino ahora que estoy viendo que él está haciendo esto, que está mal, que lo está llevando por otro camino, y lo disciplino, lo corrijo, lo reprendo para alinearlo, para llevarlo por el camino correcto. Proteger, otra cosa que hace la vara la disciplina, proteger la vida del niño. Proverbios 23, del 13 al 14. Escuchen lo que dice. No rehuses de corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Al contrario, castígalo con vara y lo librarás de caer en el sepulcro. Disciplinar a nuestros hijos no matará a nuestros hijos. Al contrario, lo estamos guiando por el camino correcto. Lo estamos guiando a no caer en el sepulcro, no caer en el camino incorrecto. ¿Se entiende? Lo que yo hoy hago por mis hijos, lo que yo hoy corrijo a mis hijos, va a llevar a que ellos sigan el camino de Dios. Los va a direccionar. Evitar, otra cosa que hace, evitar a los padres la vergüenza. Cuando yo corrijo, cuando yo disciplino, evito caer como padre en vergüenza. ¿Y por qué se dice esto? Escuchen Proverbio 29:15. La vara y la corrección imparten sabiduría, pero el hijo consentido avergüenza a su madre. ¿Qué pasa si yo a mi hijo le dejo hacer lo que él quiera? Sin límites, sin corrección. Estoy llevando que él vaya hacia la perdición. Estoy conduciéndole a la muerte, por decirlo de alguna forma. Suena feo, pero es verdad. Si yo no corrijo a mi hijo, cuando él sea adulto, él va a estar perdido. Él va a estar haciendo cosas que no honran a Dios, porque yo no lo corregí cuando él empezó a hacer eso. Imagínense eso. Si hoy mi hijo comienza a mentir, y yo no le corrijo porque mentir está mal y no hay que hacerlo y no le digo por qué está mal hacer esto, porque Dios aborrece al mentiroso. Cuando él sea grande, posiblemente se pueda convertir en un estafador, en alguien que ve la mentira como algo bueno, como algo que no está tan mal, como que algo que no pasa nada si yo miento. Va a crecer con eso. Y yo no quiero que mi hijo se convierta en eso. Entonces, hoy que lo tengo en casa, hoy que todavía él está bajo mi sujeción, bajo mi responsabilidad como padre, lo corrijo. No le dejo hacer lo que él quiera. Le dejo hacer aquello que honre a Dios. Y a pesar de que la decisión después en su vida es suya, es personal, él va a decidir si querer seguir el camino de Dios o no. Esa enseñanza que hoy yo le di va a estar allí en su corazón. Y algún momento van a salir. Algún momento él se va a acordar de lo que mamá, de lo que papá me dijo, de lo que mamá y papá me enseñaron. Que esas enseñanzas que le demos hoy realmente sean buenas, que realmente las orienten por el camino correcto. Y la pregunta, ¿cómo disciplinas a tus hijos? ¿Disciplinas a tus hijos? ¿Cómo lo haces?
Bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, pasemos a la siguiente. A ver, que no se me pasa el power. Ahí está. La otra pared, afirmación y bendición. ¿Qué pasa cuando mi hijo hace algo que está bien, que está bueno? Yo también lo tengo que alentar, lo tengo que afirmar. No siempre se trata de estar todo el tiempo como gruñones y sí, lo tenemos que disciplinar y todo, pero también cuando hace algo que es honorable, algo que es bueno, lo tengo que tiene que haber una bendición de mi parte, un aliento, que él siga por ese camino, que él siga haciendo eso. Bueno, afirmación. Nuestros hijos necesitan ser afirmados en sus cualidades. Nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos que ellos son una creación especial de Dios. Que ellos tienen un valor para Dios enorme y que Dios los creó para algo. Que no son una casualidad en este mundo, sino que son parte del plan maravilloso de Dios. Que Dios le dio dones, que le dio habilidades que ellos tienen que desarrollar. Tenemos que alentar a nuestros hijos hacia eso. Y también en casa, en el hogar, tiene que haber palabras de bendición, palabras que los hagan querer ser más como Jesús. Y no palabras de maldición. ¿Cuáles son esas palabras de maldición? Cuando yo le digo a mi hijo, sos un inservible. No valés, no servís. Y suena feo, pero hay padres que lo hacen. Hay padres que menosprecian a sus hijos. Ese regalo tan hermoso que Dios dispone para el hogar. Y nosotros no tenemos que hacer esto. Como padres cristianos no podemos maldecir a nuestros hijos. Tenemos que bendecirlos. No sé si lo hacen en casa, pero no hay nada más lindo que cuando nuestros hijos se van a la escuela o cuando tienen sus actividades o al iniciar el día le digamos que Dios te acompañe, que Dios te bendiga, que Dios esté contigo. Son palabras de bendición, palabras que realmente van a hacer que nuestros hijos crezcan, entendiendo que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que nos corrige porque nos ama, que hay un Dios que nos cuida, que hay un Dios que nos creó para algo, que somos valiosos. Y por último, un fuerte techo de cobertura de oración. Un techo que nos cubra y ese techo es la oración. Como padres tenemos que orar con nuestros hijos, tener tiempo donde oremos con ellos, tiempos en familia donde podamos orar a Dios, agradecer a Dios, pero también como mamá, como papá, tengo que orar por mis hijos, orar por su protección, que Dios los cuide, que Dios los acompañe, que Dios los conduzca, orar por su futuro cónyuge. Parece algo tan básico, ¿no? Pero nos hemos detenido a orar por el cónyuge, que Dios disponga de esa persona idónea para mi hijo, para mi hija. Es algo interesante, necesitamos orar por esto. Orar por su llamado. Si le hablamos a nuestros hijos de que ellos tienen dones porque Dios los creó para algo, oremos por su llamado. Oremos para que ellos puedan formar parte de ese cuerpo de Cristo, que puedan cumplir con esa función. Eso es nuestro deber como papá, como mamá. Orar por nuestros hijos. Y termino la clase diciendo esto. Criar a los hijos es una responsabilidad muy grande. Yo, como le dije, no tengo hijos, aún no enfrento esta responsabilidad, pero viendo a mis papás, viendo a otros padres que conozco, sé que es una responsabilidad enorme guiarlos por la senda correcta, guiarlos por la senda de Dios. Cada padre se da cuenta de esto desde el momento en que sostiene en sus manos a ese recién nacido. Padres cristianos sienten una pesada carga por porque la responsabilidad del destino eterno de sus hijos está en sus manos. La responsabilidad de guiarlos por el camino del Señor está en sus manos, aunque la decisión dependa de ellos. La decisión final de aceptar o no a Cristo depende de cada persona,
depende de nuestros hijos, pero la responsabilidad de guiarlos, de darles a conocer a Jesús, es nuestra como padres. Aprendemos poco a poco a ser padres y para ello la mejor guía es la palabra de Dios. Dios nos deja su palabra, usémosla para guiar a nuestros hijos. Si nos dejamos guiar por ella y permitimos que el cimiento de nuestro hogar, que la base de nuestro hogar, sea la roca eterna Jesucristo, entonces estaremos criando hijos piadosos, hijos que honren y amen a Dios. Esa es la base, tenerlo a Dios como base. Construyamos nuestro hogar sobre esa roca eterna. Construyamos nuestro hogar sobre esa roca fiel que nos sostiene, que es Jesús. Ese es mi deseo para cada uno de nosotros, que nuestro hogar pueda ir construyéndose de esta forma, de que realmente seamos padres que queramos lo mejor para nuestro hijo. Y lo mejor es guiarlo por el camino de Dios. Que realmente nuestro techo sea un techo de oración, que todo el tiempo oremos a Dios por nuestros hijos, que pidamos dirección al Señor como padres. Ese es mi deseo para cada uno de ustedes. No sé si alguien más quiere compartir algo. ¿Cómo hacen para criar a sus hijos, para disciplinarlos, para corregirlos, para instruirlos? Creo que será de mucha bendición para mí escuchar esos comentarios. ¿Cómo viven ese primer ministerio en sus hogares? ¿Lo están cuidando? Hermana, pues ¿Sí? otra vez Ah, sí, sí. nosotros, nosotros estamos aquí, mi esposo es Daniel y los dos estamos en la clase. Qué bueno, un Y gusto. estamos aprendiendo, ¿no? Nosotros tenemos dos hijos, una niña que hoy está cumpliendo 10 años y hoy tiene 3 años. Y pues eso que usted nos comparte, pues hemos estado aprendiéndolo porque realmente uno no sabe ser papá hasta que es papá y tampoco sabe ser hijo hasta que se vuelve adulto y se vuelve papá y empieza a decir, ay, cuando papá hizo todo esto que yo estoy Sí, haciendo ahora por los míos, ¿no? Pero de lo que usted nos comparte, hemos precisamente estado hablando acerca de la importancia de la bendición, ¿sí? De que los papás bendigan a sus hijos. Y a veces pasa un momento, un tiempo, una experiencia, bueno, cualquier cosa y ya, pero no bendecimos a nuestros hijos en sus diferentes etapas, con sus diferentes cambios, en los diferentes momentos que viven, sino que solo vivimos, no más. sí, Pero hemos estado aprendiendo que es muy importante el rol de papá y mamá en la bendición de sus hijos y cómo trae eso eh, como ese refrigerio para el alma de los niños, porque sí es necesario corregirlos. Nosotros vemos como obvio. padres que hay que corregirlos porque el niño de 3 años, ay, él es precioso, pero cuando no quiere hacer caso, entonces ya no es tan precioso, entonces toca sacar el pau pau de nosotros, ¿sí? Entonces, mamá, pau pau no, o papá, pau pau no. Pero es necesario porque en mi mente ha estado un versículo siempre que al hijo que uno ama, a ese disciplina, ¿sí? Entonces yo lo amo y lo amo mucho. Quiero que sea un buen hijo, un hijo que honre a Dios. Entonces es difícil practicar, o estamos aprendiendo, ¿no? Porque pues yo se lo puedo enseñar, como le digo, le enseñamos a la iglesia, pero otra cosa es yo tenerlo en mi casa, venir a vivirlo, a poner esas paredes que se menciona, ¿no? Porque también, así como es importante corregir y disciplinar, también es muy importante afirmar, o sea, mostrarle al hijo lo importante
importancia, todo lo que hace bien, todos sus dones. Entonces a veces aprender a tener ese equilibrio, pues solamente en oración, pidiéndole a Dios, Señor, sabiduría, porque yo me puedo ir para cualquier extremo. Y el equilibrio solo Dios nos lo puede dar, como para no agarrar los que le pego toda hora, o que solo lo afirmo y lo exalto, pero nunca le doy corrección, ¿no? Yo creo que esa es la base que nos da el equilibrio, la oración y el tener al Señor en el centro de nuestra familia. Eso es lo que nos ayuda o no lo hacemos bien, pero vamos caminando con la ayuda del Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos. La verdad que sí, es así como usted dice, no hay que buscar ese equilibrio siempre. No se trata de todo el tiempo estar adulándolos o exaltándolos, pero tampoco se trata de todo el tiempo estar reprendiéndolos o cosas. Hay que buscar un punto medio donde ellos puedan ir creciendo en sabiduría, ¿no? Creciendo sabiamente. Muchas gracias, hermana. Creo que en esta clase estoy aprendiendo más yo que cada uno de ustedes, así que es de mucha bendición para mi vida. Adelante, hermano Daniel. Paz, mi hermano, no sé si me escuchan bien. Sí, sí, pasa. Bueno, algo que mencionaba importante, el tema sí, del servicio a Dios, yo lo digo por experiencia, ¿no? Yo tengo, somos tres hermanos, ¿no? Pero mi hermano menor, él no quiere saber de Dios, sencillamente porque, pues, siempre mi mamá estaba, pues, en la iglesia y al servicio, y entonces él dice, no, mi mamá siempre está metida allá, ella no sabe nada más sino de la iglesia. Y obviamente pues generó como ese tipo como de imagen de Dios, ¿no? El que le quitó a mi mamá. Entonces no es una persona que quiera saber de Dios, ¿no? Sí, sí. Me parece por eso muy importante, ¿no? Lo otro, todo esto, cuando uno lo ve, suena bonito, ¿sí? En la teoría, ¿no? Pero en la práctica no es tan fácil, ¿no? Yo lo digo porque, pues yo en mi parte, ahorita no, pero en años anteriores, mi trabajo secular se consumía casi todo el tiempo, ¿no? Yo a mi hija la veía solo los fines de semana, pero realmente la conocí pues, en la pandemia, que pues, nos tocó en casa, el verla ya como actuaba, sus comportamientos, realmente lo que ella era cuando no estaba, cuando uno no está todo el tiempo, uno solamente conoce un fragmento de lo que es ella y lo que lidiaba pues, mi esposa con ella, ¿no? Eh, y obviamente uno dice, uy, no hay muchas cosas que realmente sí carecen cuando no se está o no se comparte un tiempo suficiente, ¿no? Yo solo a ella la veía porque salía temprano y llegaba muy tarde, ¿sí? Y bueno, ahorita pues gracias a Dios hemos mejorado como esa parte, ¿no? Esa relación, gracias a esa pandemia, pues donde no me dio como la oportunidad de conocer. Y obviamente pues aquí con mi hijo pequeño pues también, ¿no? Estoy casi, pues él siempre me ve en casa, ¿no? Y es diferente. Ya lo veo los comportamientos y sé qué cosas hay que atajar y frenar, ¿no? Pero otra cosa importante que a veces siento que, no sé, es una opinión personal, ¿no? No estoy diciendo que va a ser así, ¿no? Pero como padres, no hay un manual, no hay nada fijo. Sí, la Biblia nos dice, nos da muchas recomendaciones, todo eso, pero son tiempos diferentes, niños diferentes, espíritus diferentes de cada niño, ¿no? De cada persona, pues para cada tiempo, ¿no? Y a veces uno quiere ser, pues, el mejor padre y hace lo mejor, pero pues mientras estamos en ese proceso también estamos luchando con nuestras imperfecciones, con nuestros defectos en ese camino, ¿no? De criar hijos y a veces brotan todas esas cosas que nosotros no conocíamos cuando no teníamos hijos, ¿no? Pero a la final a lo que voy es, eh, puede volver en carga, ¿sí? Porque pues cuando dice sí, hijos obedientes y bueno, una serie de parámetros que a veces hasta parecen imposibles de cumplir, ¿no? Pero a la final yo lo único que pienso es
yo hago mi parte y, sí, y me voy a equivocar y voy a fallar, pero sé que en el camino Dios regirá, sea cuando ellos sean adultos, sea cuando ellos tengan algún tipo de situación y conozcan, pero por mi parte decidí no cargarme en esa rigidez de que a veces se carga uno con que no logré cumplir formando bien a mis hijos, justamente por lo que comentaba anteriormente, ¿no? Porque pues uno también tiene que vivir su proceso de individual de crecimiento espiritual y a veces se cruzan esos dos ámbitos, ¿no? Estos dos escenarios de criar hijos y estar, ¿no?, trabajando con sus imperfecciones. Entonces, pienso que también es una parte de descansar en Dios y confiar. Ya lo que falla uno, pues, no se puede volver atrás, sino confiar en que Dios va a corregir en ellos esa parte en la que uno tuvo esas falencias. Eso sería, mi hermano. Muchas gracias, así es. Lo más importante es poder confiar en Dios y Él va a ir guiando todo. Así como en nosotros hay muchas cosas que tenemos que cambiar, que vamos mejorando, como usted decía, también cuando nuestros hijos sean grandes, Dios los va a ir moldeando y los va a ir ayudando. Así que confiemos en eso. De nuestra parte, hagamos siempre lo mejor que podamos y hagamos nuestra parte. Dios va a ir acomodando cada una de las cosas. Gracias, hermano, por su opinión. De mucha bendición siempre. ¿Alguien más que quiere compartir? Si no, estaríamos Sí, cerrando. Adri, Sí, adelante, Chloe. sí. No, que digo, o sea, es muy importante, por ahí en parte de lo que hablabas, ¿no? O sea, como padres ser, no sé si es la palabra íntegros, ¿no? Pero es lo que reflejamos afuera, que sea lo que vivimos en casa. Y creo que cuando hacemos eso, eh, o sea, porque nosotros le podemos decir todo a nuestros hijos lo que tienen que hacer, pero cuando ellos ven que nosotros como padres no lo estamos haciendo, todo lo que estamos diciendo cae por tierra. Entonces, muy importante, con el ejemplo es lo mejor que podemos hacer para educar a nuestros hijos. Eso es lo que por ahí, ¿no? Mi hijo es grande, el menor tiene 20 años, así que ya estoy en otra etapa ahora, pero, y también el amar a nuestros hijos no quiere decir que todo es sí, o sea, a veces hay que tomar medidas porque creo que cuando son chicos es el mejor momento y bueno, a veces hay que, no sé, sacarle privilegios, cosas, no es solo cosas que a ellos les gustan y eso es, por ahí es la manera que más entienden cuando uno le quiere educar, ¿no? Y lo que otra cosa que veo, últimamente se ve mucho, ¿no? A veces no educamos a los hijos en la casa y queremos hacerlo cuando salimos y estamos en público. Y eso es el peor error que podemos hacer como padres, porque a los hijos hay que educarlos en la casa. Lo que en casa se enseña lo van a reflejar afuera, ¿no? O sea, eso es algo, y se ve mucho ahora últimamente, ¿no? O sea, como que, bueno, se pierde mucho eso, ¿no? Y bueno, por ahí eso es lo que quería, y lo que me quedó muy, la frase que comenzaste diciendo, nuestro prójimo es nuestra familia y es en ella donde comienza nuestro ministerio. Si no tenemos el ministerio en casa y no lo hacemos en casa, de nada sirve lo que hacemos afuera, lo que hacemos en la iglesia, en otros lados, porque primero es la familia. Así que bueno, eso era lo que quería aportar con respecto a lo que estábamos hablando un poco, ¿no? En esa parte. Dios te bendiga, Adri. Dale, muchas gracias. Muy buena tu opinión también. Gracias a Dios que nos va guiando, ¿no? Él nos va mostrando cómo conducirnos como padre. Creo que lo mejor que podemos hacer es aferrarnos a Él y que Él nos dé esa dirección. Muy bueno lo que compartís. Espero que sea de bendición para cada uno de nosotros también. Bueno, así damos por cerrado esta clase. Gracias por sus comentarios, gracias por ser parte de este momento. Los que están viendo desde casa también, siéntanse libres de charlarlo con alguien, con un hermano de la iglesia, con otro compañero del seminario, o si necesitan dar alguna opinión o algo, siéntanse libres de escribirme también. Estamos ahí para ir creciendo juntos. Así que sigamos en oración por este seminario, sigamos en oración por esta materia, que Dios nos siga acompañando. Ahora la semana que viene y la siguiente tenemos vacaciones de invierno, así que nos volveríamos a encontrar de acá después de 2 semanas.
Así que bueno, disfruten sus vacaciones también. Yo de mi parte no les voy a dejar tarea para las vacaciones, así que aprovechen para ponerse al día, para disfrutar también, justo en familia, disfrútenlo. Así que bueno, nos volvemos a encontrar. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias por las vacaciones, Paz.